Hola, muy buenas tardes. Vamos a iniciar con una grabación más de la simulación en el IIS, este software de termodinámica que nos ayuda mucho en la solución de algunos ejercicios que vienen en el libro de Cengel, el Cengel. Vamos a hacer el ejercicio que está plasmado en el libro, en el capítulo 11. Es el ejercicio 15 de la versión, de la edición número 5, quinta edición, pero también se repite en la edición número 8 del libro de Cengel. Ahí podemos encontrar este ejercicio, el ejercicio en la octava edición, sí, en la edición 8. En la octava edición ahí podemos encontrar este ejercicio que nos va a ayudar a resolver un ejercicio de termodinámica de lo que es el sistema. Es un sistema de refrigeración. Entonces voy a abrir el problema planteado en el libro, que es el ejercicio 11.15. Ya lo tengo resuelto en este momento para que el video sea más rápido, para que sea más fácil de comprender. Y vamos a abrir el ejercicio, la ventana de ecuaciones. Aquí podemos ver el planteamiento del problema. Dice: considere un sistema de refrigeración de 300 kJ sobre minuto que opera en un ciclo de refrigeración ideal por compresión de vapor con refrigerante 134A como fluido de trabajo. El refrigerante entra al compresor en forma de vapor saturado a 140 kilopascales y se comprime hasta 800 kilopascales. Muestra el ciclo en un diagrama de temperatura-entropía con respecto a las líneas de saturación y determine la cantidad de refrigerante al final del proceso de estrangulación. Inciso B dice el coeficiente de desempeño, e inciso C la potencia de entrada al compresor. Bueno, pues nos piden varias cosas. En primera hay que hacer un diagrama, temperatura, entropía. Nos pide que se obtenga la calidad del refrigerante al final del proceso de estrangulación, es decir, cuando el refrigerante ha salido de la válvula de expansión del ciclo, y ahí tenemos que saber cuál es la calidad del refrigerante. Y el coeficiente de desempeño, que es el COP del sistema, de la refrigeración, y la potencia de entrada al compresor. Es decir, cuánta potencia necesita este compresor. Pues bien, yo ya lo tengo aquí resuelto, pero vamos a ir viendo cómo se fueron introduciendo los datos. Primeramente, se puso aquí como un título. Para poder conectar este título se debe de colocar siempre entre comillas. Y dice potencia de entrada. Perdón, no potencia, es datos de entrada. Es decir, los datos que nos da el problema. El primero es la presión. La estoy poniendo entre comillas porque vamos a hacer una evaluación en el libro que está planteado en el problema que viene planteado en el libro. Nos pide hacer una evaluación desde 100 hasta 400 kilopascales como presión de entrada al compresor, la presión 1. Es decir, ¿qué pasa si la presión varía entre 100 y 400 kilopascales? Por default aquí por parte del problema nos marca que son 140, pero vamos a hacer una evaluación, vamos a ir haciendo unas corridas en esta simulación que vaya desde 100 hasta 400 para ver cómo le afecta ese aumento de la presión en la entrada del compresor. Tenemos la presión de entrada, la puse entre comillas porque lo vamos a hacer a través de lo que es la New Parametric Table. Ahí lo vamos a meter, esa evaluación de 100 a 400 kilopascales. La presión 2, que es de 800 kilopascales. Y aquí se escriben, como ustedes saben, para hacer la programación dentro de este software, se escriben las letras en el griego. En este caso, la eficiencia isentrópica del compresor es de 1. Se pone eta-c, que indica que es la eficiencia del compresor. Esto cuando lo vemos en la Windows Formatted Equation, ahí ya aparece ya el símbolo de la eficiencia con la letra eta. Ya no aparece como en este caso tenemos ahorita en el Equation Window, solamente le tengo que poner el nombre como tal. Entonces pongo eta-c y pongo igual a 1, es la eficiencia isentrópica del compresor. Luego pongo Q-dot-in, que viene siendo
la cantidad de calor que maneja en la entrada al compresor, es decir, la cantidad de calor que yo logro extraer de mi sistema de refrigeración, la calidad de calor de entrada, el calor que yo le agrego al sistema mediante el evaporador. El evaporador, eso es lo que logra arrastrarme de calor hacia el interior del proceso. Es de 300 kilojoules sobre minuto, pero lo dividimos entre 60 para que se convierta en kilojoules sobre segundo, y se pone aquí como 300 entre 60, y entre comillas estamos poniendo el valor de los kilojoules sobre segundo para evitar que lo escriba el problema. Se queda como kilojoules sobre segundo. Le podríamos quitar las comillas, no pasa nada. Es para que lo escriba. Lo que vamos a analizar primeramente aquí es el compresor. Entonces se pone entre comillas la palabra compresor para indicar que lo que vamos a hacer de estudio en este momento, a partir de aquí, va a ser todos los parámetros del compresor. Para empezar, sabemos que si, como el problema lo plantea, dice que el refrigerante entra al compresor en forma de vapor saturado. Si estamos hablando de un vapor saturado, quiere decir que la calidad del vapor es de 1. Es decir, que todo el vapor que entra al compresor ya está como vapor, ya no está ya no hay restos de líquido, ya es puro vapor. Dice, asumiendo que la entrada es de vapor saturado, entonces X vale 1. Eso es lo que se escribe ahí como una definición. Aquí está en inglés porque así viene en el libro, pero podemos poner esas anotaciones en español para que sea más claro para nuestro idioma. En este caso lo he dejado en inglés. Dice assumed inlet to be saturated vapor, o sea, vapor saturado, asumiendo que la entrada es de vapor saturado. Luego vamos a introducir la entropía, la entalpía. Entonces se pone H y entre corchetes el número 1 es en la entalpía del punto 1. Le vamos a llamar que la entrada del compresor es el punto 1. En este caso, una vez que yo he colocado esto, lo que debemos hacer aquí es introducir en Options, Función Info, me voy a Fluid Properties, propiedades del fluido, y busco del lado derecho el refrigerante 134A, aquí lo tenemos, y del lado izquierdo buscamos lo que es la entalpía. Aquí dice enthalpy, y ahí me dice que va a aparecer como la entalpía del refrigerante 134A para una temperatura T1 y una presión P1. Como en este caso yo conozco la presión pero no conozco todavía la temperatura 1, preferimos obtener el valor de la entalpía mediante la presión y la calidad del vapor. Entonces se borra, de aquí se va a borrar la temperatura y se va a agregar el valor de X. X es igual a X1, que eso sí lo tengo, que es la calidad del vapor. Obviamente ahorita no lo voy a poner, no lo voy a hacer, nada más estoy explicando, pero si yo lo pegara, pues así quedaría. Ahí lo estoy pegando, lo estoy haciendo. Aunque aquí yo lo puse al revés, primero puse presión y luego X, el orden de los factores ahí no altera el producto. El resultado me va a hacer que el cálculo que haga la máquina al hacer la corrida me la entregue en entalpía. Entonces ya tenemos dos valores de la entrada del compresor, que es la calidad del vapor y la entalpía. Lo mismo hacemos con la temperatura. Se pone la T mayúscula entre corchetes el número 1 para indicar que es en la entrada 1. Y nuevamente en Option, Función Info, ya está seleccionada ahora el refrigerante. Ya nada más busco acá la temperatura. Busco donde diga Temperature y ahí me va a decir que la temperatura la va a calcular con la entalpía del punto 1 y con la presión. En este caso así lo vamos a dejar, pero aquí me marca P1. Entonces lo que yo hago es colocar el número 1 entre corchetes para que lo relacione con el valor que le puse acá arriba, que puse P1 entre corchetes. Y dice Properties for Stage 1. Entonces son las propiedades del estado 1.
Pero como ya conocí yo la entalpía acá en la parte superior, quiere decir que el programa va a ir calculando línea por línea. Cuando calcule aquí la entalpía, luego la introduce acá abajo y con la presión inicial que ya teníamos de por sí del problema, me va a dar la temperatura 1. Luego, por último, calculamos aquí la entropía. Y la entropía se hace exactamente igual. Después de haber colocado la letra S con el número 1 entre corchetes, me voy a la opción, a la pestaña de Option, Function Info, vuelvo a ir a donde está el refrigerante 134A, pero ahora busco la entropy. Y en entropy me dice que va a calcular la entropía mediante la temperatura y la presión. Puedo dejarlo así, con entropía, temperatura y presión, o en este caso, como yo le hice acá, que fue dejando la temperatura, pero en lugar de utilizar la presión, utilizamos la constante, lo que es la calidad del vapor del líquido refrigerante, que sería X igual a 1. O sea que la calidad del refrigerante es de 1. Una vez que se ha calculado ya la entropía, entonces se introduce el valor de la entalpía 2. ¿Por qué entalpía 2? Bueno, porque hay una cierta inclinación de la gráfica, hay una cierta inclinación en la parte real, y en este caso estamos suponiendo que la H2S es identificando como un proceso isentrópico. Isentrópico, pues es la misma entropía, entonces lo vamos a calcular la entalpía del punto 2, es decir, ya de la salida del compresor, pero ya considerando que es la misma entropía, que es un proceso isentrópico. Entonces nos volvemos a ir otra vez a Option, Función Info, y ahora buscamos entropía. Pero en lugar de colocar acá, en esta tabla aquí, colocar que vamos a utilizar temperatura y presión, ponemos presión y entropía para ser más exactos y más específicos. Eso fue lo que yo coloqué aquí. Le pusimos presión igual a presión 2 y entropía. Como ya estamos hablando del punto 2, es decir, de la salida del compresor, ya no manejo la presión de entrada al compresor, sino la presión de salida, que sería la de 800 kilopascales que estoy seleccionando en este momento. Entonces ahí colocamos la presión 2 y la entropía. Y con esto se va a calcular un punto que se va a llamar H2S. Pero resulta que H2S es igual a la suma del trabajo del compresor más la entalpía 1. Este es un balance energético que se hace sabiendo que es un compresor isentrópico. Pero el compresor isentrópico, para este caso, tengo que dividir para poder obtener ya el trabajo real neto del compresor, dividimos ese trabajo del compresor isentrópico entre su eficiencia. Como en este caso la eficiencia eta que me dieron acá es de 1, entonces no va a pasar nada porque al dividirlo entre 1 va a quedar igual. Quiere decir que la WCS, que es el trabajo isentrópico del compresor, es igual al trabajo del compresor. En realidad es el trabajo del compresor. Si la eficiencia isentrópica fuera de 0.9, por ejemplo, entonces ya dividiríamos el trabajo del compresor isentrópico entre 0.9 y ya me va a dar un valor más bajo. Pero esto en este momento no fue necesario. Solo queda aquí expresado para indicar cómo se calcula el trabajo real del compresor. El WC es el trabajo real y WCS sería el trabajo isentrópico. Posteriormente, otro balance de energía que se hace aquí del compresor es asumiendo que es un compresor adiabático. Entonces, la H2, que es la entalpía del punto 2, la entalpía real, será igual a la H1 más el trabajo del compresor, el trabajo real. Esto es porque la H2S sería diferente a la H2 siempre y cuando la eficiencia del compresor fuera distinta. Como en este caso es la misma, el valor de H2S es el mismo que el valor de H2, que es la entropía. La entropía 2 del punto 2 se vuelve a calcular, es la entalpía en la salida del compresor. Se calcula mediante, otra vez, nos vamos a la pestaña Option y buscamos el refrigerante 134 y buscamos entropía. Aquí me está diciendo que esa entropía la voy a calcular con
temperatura y presión. Eso es lo que por default siempre me sale en la ventana, en esta ventana que tengo aquí. Pero lo que yo voy a hacer es, vamos a tratar de modificarlo a nuestras necesidades. Entonces yo le digo que esa entropía 2 es igual a la entalpía 1, en el punto de entalpía 1 con la presión 1. Y ahí saco la entropía del punto 2. Obviamente la entropía del punto 2, por ser un proceso isentrópico, tiene que estar muy cercana a lo que es la entropía 1, perdón. Pero la diferencia está en que la entropía 1 corresponde al líquido, al vapor saturado, y se supone que aquí ya es un vapor de refrigerante ya sobrecalentado. Se ha sobrecalentado y por eso ya tenemos que colocar ahí que es la entalpía del punto 2 con las presiones. Además de que ese sobrecalentamiento aquí, si hubiera una eficiencia isentrópica menor a 1, pues ya tendría que haber una afectación y por eso se maneja la presión 2 y la entalpía 2. Para obtener la temperatura a la salida del compresor, que es la temperatura 2, igual nuevamente hacemos lo mismo. Nos vamos a Option, Function Info y buscamos temperatura. Y aquí me pide la entalpía y la presión. Me dice siempre por default que es en el punto 1, pero yo lo voy a colocar ya como en el punto 2. Ya aquí no modifico nada, solamente modifico los números. Pongo que estoy trabajando en el punto 2 y casi estamos terminando con todo lo que es el trabajo del compresor. Pero para poder obtener el trabajo del compresor, entonces la fórmula me dice que dice W.C, que sería trabajo real del compresor, es igual al flujo másico, que se coloca aquí como M-dot, multiplicado por el trabajo real del compresor. Y ahí voy a tener el trabajo expresado como a razón de la masa, con razón de masa. Entonces por eso aparece la W-dot. La palabra dot pues significa que es un punto como si fuera una tilde, que llevara un puntito en la parte de arriba. Siempre que nosotros en termodinámica colocamos un punto arriba de la Q, que es el calor, o arriba de la M, estamos diciendo que es a razón de la masa, ¿no? A razón másica. Posteriormente pasamos a resolver los puntos del condensador. Lo que entra al condensador es en el punto 3, por lo tanto ponemos presión 3. Pero resulta que la presión 3 es la misma presión de salida del compresor, entonces presión 3 es igual a presión 2. Asumiendo que las presiones son las mismas, nos vamos ahora a la temperatura 3 y colocamos otra vez en Option Function Info para el refrigerante 134A. Ahora ponemos la temperatura, pero para este caso lo vamos a hacer con la presión 3 y con la entalpía 3. En este momento todavía no conozco la entalpía. Haz de cuenta que aquí estoy colocando la ecuación de la temperatura antes que la ecuación de la entalpía, y probablemente aquí el software primero haga el cálculo de la entalpía porque es la que sí conoce, porque la entalpía está referenciada a la presión 3 y al valor de la calidad del vapor. Entonces calcularía el valor de la entalpía 3 y luego la introduce en la siguiente fórmula, que es la entalpía, aquí en la de la temperatura. El orden no importa, el software lo que va haciendo es va calculando lo que le es posible calcular y se va regresando a donde tiene que hacerlo. Pero aquí, pues por diseño, se puso primero la temperatura y luego se puso la entalpía. La entalpía se calcula, como ya lo dije, con la presión 3 y con la calidad del vapor, que en este caso es 0. ¿Por qué? Porque se supone que en el condensador, en el punto 3, yo ya tengo líquido. A la salida del compresor, en el punto 3, yo ya tengo líquido. Es decir, ya todo el condensador convirtió el vapor de refrigerante, lo convirtió en líquido. Ya todo. Se supone que no hay ni una sola
ninguna sola burbuja de gas, o sea, todo ya está convertido en líquido. Por eso esa entalpía se calcula con la presión 3 y con la calidad de vapor, que es de 0. Lo mismo se hace con la entropía, se vuelve uno a option, function info, y ahora se colocan los parámetros de la entropía, y de preferencia se coloca aquí que estamos hablando de x igual a 0, para indicar que está en el punto de saturación del refrigerante líquido. Entonces se pone temperatura, que ya la conocemos, que está en la parte de arriba, y la x, que es la calidad del vapor, igual a 0. Por último, el balance de energía considerado para este caso, para este punto, dice que la entalpía 2 es igual a la cantidad de calor en la entrada más la H3. Pero como la cantidad de calor en la entrada todavía no lo tengo, entonces probablemente el software aquí se brinca esta parte. La entalpía 3 ya la conocimos, la entalpía 2 también ya la conocimos, y lo más seguro es que esto lo que haga es calcular el calor de salida, el calor de salida. Aquí se calcula. Se pone de esta manera porque el orden no importa. Aquí el software sabe que H2 ya está calculada, ya la conoce. El software ya sabe que H3 ya está calculada y de aquí hace sus propios despejes y te obtiene el calor de salida. Pero acá me dice que el calor de salida se pone Q dot cuando lleva el dot. Vuelvo a hacer referencia a que lo está haciendo de acuerdo a la cantidad de masa. Entonces será la masa, el flujo másico, masa, por el calor de salida. Por el calor de salida. Y entonces de aquí se va a calcular. De aquí se van a calcular los calores. Ese es el balance energético del condensador, perdón. Después pasamos a la válvula. Y en la válvula tenemos la H4, que es igual a la H3. Es decir, la entalpía es la misma en la entrada de la válvula que en la salida. En la válvula entra el refrigerante con una entalpía y es la misma entalpía que en la que sale. Pero como en el problema me pedían calcular la calidad del vapor, entonces yo pongo X4 es igual a, y esto se pone porque aquí en Option y Function Info hay una parte que dice Quality, y la calidad, esa calidad hace referencia al estado de entalpías y presiones del punto 4. Entonces para el punto 4 se colocan ahí la entalpía y la presión del punto 4 y el mismo software hace el cálculo para esa calidad. Acordémonos que en el libro de termodinámica, si esto lo hiciéramos manualmente, pues tendríamos que decir que la calidad del vapor es igual a, ahí lo que haces manualmente es la entropía 4, por ejemplo, menos la entropía del líquido del líquido saturado entre la entalpía de la mezcla, la entropía, perdón, de la mezcla. Es S4 menos SF sobre SFG, y esa sería la forma de hacer el cálculo. Aquí la calidad de vapor la están teniendo directamente de la tabla, lo está refiriendo a la tabla que ya viene cargada en el software. Luego la entropía 4 se calcula igual con Function Info, se busca aquí entropía y se introduce la entropía, pero lo vamos a hacer con la entalpía 4 y la presión 4. Esos son los parámetros que vamos a introducir dentro de la formulita. Y por último la temperatura 4 igual con la entropía y la presión 4. Y ya tenemos ahí todos los valores de temperatura, entalpía y entropía. Y si nos vamos ya por último al evaporador, él dice que la presión 4 es igual a la presión 1. ¿Por qué? Porque es la presión de entrada al compresor. Es decir, así como sale la presión la presión en la válvula, esa misma presión es la que va a regresar al compresor para que se cierre el ciclo. Entonces ya tenemos la presión 4. Y luego me dice que la entalpía 1 es igual a la suma de la entalpía 4 más el calor de entrada. Acuérdense que este calor de entrada es diferente. Entonces de aquí se calcula la entalpía 4, porque la entalpía 1 ya la conocemos y el calor de entrada también ya lo conocemos. Dice el calor de entrada total, acá el que es másico, es calor de entrada multiplicado por la masa.
Estos cálculos aquí el software los hace para calcular el valor de la masa, cuánta masa tenemos en el sistema. Y luego el coeficiente de desempeño, que es igual al calor de entrada, que desde inicio era 300 entre 60, que me va a dar un valor de 5 kilojoules sobre segundo, y eso se divide entre el trabajo del compresor. Calor de entrada entre trabajo del compresor me da el coeficiente de desempeño. Aquí nada más para fines de impresión se pone que el COP de impresión es igual al COP de entrada. ¿Por qué? Porque en la ventana de Solution, en esa ventana no aparecería el COP escrito. Y por último, el trabajo de entrada, W.in, es igual a W.c. El trabajo de entrada es el trabajo que me da el compresor. Ahí estamos diciendo que el compresor es el que me da el trabajo de la entrada. Nos vamos a ir a la pestaña donde dice Check Equation para verificar que el problema está bien planteado. Me dice hay 30 ecuaciones y 31 variables. Entonces quiere decir que hay un errorcillo ahí. Pero ese error sucede porque yo puse al inicio, no hay síntesis de errores detectados. La compilación tardó 0 segundos. Eso es porque aquí hay un parámetro que no le estoy dando, que es el P1, que yo lo puse entre comillas. Entonces dice, oye, tienes 31 ecuaciones y hay una ecuación ahí que no aparece, que es la presión 1, pero esa va a aparecer cuando yo cargue aquí la tabla. Vamos a cargar la tabla y le vamos a cargar que lo que queremos graficar es la presión 1. La agregamos, queremos graficar también el COP y queremos graficar el trabajo en la entrada para saber qué es lo que pasa. Aquí tengo 10 corridas, pero me pedían 5, entonces yo puedo cambiar ese parámetro si yo quisiera. Lo voy a dejar así con 10 para ya no calcular, y le voy a decir aquí, vamos a dejar, si yo le pongo aquí 5, ahí están las 5, le vamos a dejar que son desde 100 kilopascales hasta 400. Aquí me decía el problema que 140, pero yo voy a hacer un estudio de todos. En este momento ya introduje el parámetro que faltaba, la ecuación que faltaba. Si yo le doy correr, me dice, aquí me vuelve a aparecer el problema. 30, 31. Hay un problemilla aquí, algo puse de más, pero ya lo calculó. De todos modos, ya aquí está el cálculo hecho. De acuerdo a los resultados que vienen en mi libro, pues el cálculo, si no me equivoco, es correcto. Sí, está en lo correcto. Tiene los datos correctos. En este momento solamente me está graficando el coeficiente de desempeño y el trabajo del compresor. Aquí podemos observar algo bien importante. Con estos valores, aquí está la ecuación, ya los resultados que se obtienen. El COP es de 11.15, es un COP muy alto. Bueno, tenemos todos los datos, presiones, calores de entrada, todo está terminado. Vamos a ver la tabla, y en la tabla aquí podemos ver que el COP va a ir en aumento. El COP de 11 es para cuando yo tengo 400 kilopascales en la entrada de presión al compresor. Si yo tengo 100 kilopascales en la entrada, el COP solamente es de 3. Esto me indica en esta tabla que conforme va aumentando la presión en la entrada del compresor, el coeficiente de desempeño va siendo cada vez más alto. Aquí podemos ver que inició con 3.21, cuando yo ya tenía una presión en la entrada de 175 kilopascales, el COP ya aumentó a 4.65, y cuando yo tenía 250 kilopascales tendríamos un COP de 6, y así hasta llegar a los 11.15. Pero ¿qué pasa con el trabajo de la entrada? Que sería el trabajo de entrada, acuérdense que es el trabajo del compresor. El trabajo va siendo cada vez menor. Es decir, a mayor presión que le voy agregando a la entrada del compresor, el compresor trabaja menos, se esfuerza menos, digámoslo así. Entonces, estos son los valores que yo obtengo aquí.
la gráfica aquí está, pero obviamente en la gráfica no viene marcado el recorrido del ciclo. Entonces me voy solamente en el Format Equation. Tengo aquí todos los cálculos hechos, pero ya con una nomenclatura en la cual ya puedo ver, por ejemplo, aquí cómo se ve el COP. El COP es calor de entrada sobre trabajo al compresor. Esta tablita, esta ventana de Format Equation le da un mayor entendimiento a mi problema, porque ya me pone aquí, en lugar de eta, pues ya me pone el símbolo de la eficiencia. Aquí me pone ya el símbolo del calor de entrada con su respectivo punto. Entonces es un poquito más fácil de comprender. Y en lo que es el Parametric Table, pues me aparecen ahí los valores. Me aparecen los valores del cálculo que se hizo de esta evaluación que se hace desde cuando la entrada está en 100 hasta los 400 kilopascales. Y bien, pues este es el resultado obtenido. Este es el resultado obtenido de mi simulación. No se puede hacer aquí la solución directa, porque obviamente ya la hicimos con la tabla. Entonces, lo que más puedo hacer es dejar ese resultado con la tabla. Si yo quiero ver la solución, entonces tendríamos que ver aquí cuál es la solución. Y en este momento no tengo aquí la solución porque ya está hecho a través de la tabla. Pues bien, espero que esta simulación les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.